Vamos a ver dos elementos importantísimos en nuestra vida de radioaficionados y la importancia que esto juega en las buenas comunicaciones. Tenemos sobre nuestra mesa una variedad de medidores de ROE, o sea, de relación de ondas estacionarias. Los hay comerciales, los hay de construcción artesanal. Esto nos permite ver si se ha producido el equilibrio de impedancias entre el equipo y la línea de alimentación, que hace referencia a qué es lo que nos está pasando con la antena. Vamos a aclarar un poco el punto. Los equipos que hoy son los de producción reciente tienen en su mayoría una salida para antena de un valor típico del orden de 50 ohms. La mayoría de los coaxiles tienen este mismo valor de impedancia, ya que las diferencias entre 50 y 52 ohms no son significativas. Por fin, ese valor aproximado es el que podemos encontrar en el centro de un dipolo resonante a la frecuencia de trabajo. Hay algunas variantes que tienen que ver con la altura que tiene ese dipolo sobre la Tierra y los elementos que lo rodean, más aún si estos son elementos metálicos. Por lo tanto, tendríamos que poder pensar que una antena que estuviera correctamente cortada la frecuencia de trabajo, con un coaxil en buenas condiciones físicas, no debiera tener problemas con respecto a relación de ondas estacionarias. Eso es algo que nosotros debemos comprobar para estar en la seguridad de que no se va a producir daño en el equipo que estamos usando y además para tener una idea del rendimiento o transferencia de energía que vamos a obtener en ese caso en particular. Eso es lo que nos permite ver los medidores de ROE. Y con esa guía vamos a estar en la tranquilidad de que las cosas están funcionando bien o la necesidad de hacer algún tipo de ajuste o de cambios a los efectos de solucionar los problemas que la presencia de ROE nos estarían indicando. Es aceptable en el funcionamiento común una ROE que en algunos casos puede llegar a 2, o sea, a que la antena que estamos alimentando, en vez de ser de un valor de impedancia de 50 ohms, sea de 100 o que sea de 25. En ambos casos, con respecto al valor del coaxil, en un caso va a estar por el doble, 100 en lugar de 50, y en el otro caso va a estar en la mitad, 25 en lugar de 50. En todos los casos la relación da 2. En algunos casos, sobre todo en casos de emergencias circunstanciales,
a pesar de que nos está indicando el medidor de ROE la presencia de ondas estacionarias, estamos impelidos a utilizar la antena a pesar de eso. Claro, si la ROE es alta, tendríamos un problema entre manos en función de el posible daño que le podemos hacer al equipo y además poco rendimiento o disminución de carga que vamos a tener por parte del sistema de antena. En esos casos se usa algo que en ese aspecto se utiliza como panacea, sería lo que comúnmente se llama adaptador de impedancias, transmatch o sintonizador de antenas. No es nada más que un circuito sintonizado, del cual también tenemos en la mesa 3 ejemplos. Es un circuito sintonizado, o varios circuitos sintonizados, que permiten una transformación de los valores de impedancia, haciendo que el equipo siempre vea 50 ohms, por lo tanto está protegido y además es capaz de entregar el máximo de potencia nominal para el cual ha sido diseñado. Aquí tenemos los dibujos teóricos que corresponden a 4 transmatch o adaptadores de impedancia. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Todas funcionan en su caso particular y no hay uno que sea mejor que otro en los aspectos generales. Simplemente se adecúan, son más fáciles, son más indicados para determinados casos. Tenemos en principio el L, que consiste en una bobina variable. En este caso lo estamos viendo como si podemos deslizar un cortocircuito sobre las espiras. En los otros casos puede salir esto a una llave e ir seleccionando las vueltas a voluntad. El ajuste lo hacemos con el capacitor. Este es entonces el sistema L, que para algunos casos nos va a resultar sumamente útil. Tenemos el T-Match, que es el transmatch que más se usa para adaptar casos rebeldes de ROE en coaxil a coaxil. Podemos admitir en principio que estamos engañando al equipo solamente y que la ROE que está en el coaxil que baja de la antena va a seguir estando y toda la pérdida que eso significa va a estar en la energía. No hay ninguna discusión. Lo único que en este caso nos permite hacer es adaptar impedancias, o sea, que no se estropee el equipo por un lado y por el otro lado transferir la mayor cantidad de energía y aceptar la pérdida que la ROE existente nos produzca. Está referido a 2 capacitores y a una bobina que tiene una llave que va cortocircuitando a voluntad las espiras. Con respecto a este tipo de transmatch tenemos un ejemplo que es físicamente. Aquí tenemos los condensadores, la bobina y la llave, que es la que va seleccionando el cortocircuito de espiras. Tenemos un conector de entrada y un conector de salida. Esto nos sirve para muchas bandas, ya que la variación de capacidad más la elección de la cantidad de vueltas nos permite la flexibilidad de ajuste.
Esto entonces es el T-match. Vemos ahora el pi. El pi también consiste con dos condensadores variables y una bobina que también tiene la posibilidad de cortocircuitar las vueltas. Por lo general, este tipo de sintonía se usó en equipos valvulares y se venía de una alta impedancia, que era la que nos proporcionaban las válvulas, a una baja impedancia, que era la salida de antena. Tiene una particular característica con respecto a la atenuación muy marcadas en las frecuencias que están por arriba de su frecuencia de resonancia. En cierta forma es un filtro pasabajos. Y tenemos luego el Z-match. El Z-match tiene como característica la no necesidad de cortocircuitar las espiras de las bobinas. Tiene un ajuste que es continuo, por decirlo así. Si nosotros colocamos sobre esta bobina, que es el secundario de esta, que es la que tiene mayor cantidad de vueltas, una antena, vamos a tener que, con el máximo de capacidad de este tándem, la resonancia va a estar en la zona de 80 metros o más, de acuerdo al diseño. Y con el tándem totalmente abierto, va a estar en las proximidades de 40 metros, a poco más o menos. ¿Por qué sucede eso? Porque esta bobina, que es de pocas vueltas, se comporta como si fuera un conductor que está poniendo en paralelo ambos condensadores y hace entonces que a esta bobina haya una gran capacidad para sintonizarla. Cuando subimos de frecuencia y conectamos la antena aquí, vamos a tener que esta bobina, que tiene muchas vueltas, se comporta como un choque. O sea, en cierta forma es inexistente. Y esta bobina es sintonizada con dos condensadores en serie, lo que hace que disminuya sensiblemente la capacidad total, permitiendo una fácil sintonía en las frecuencias altas. Por lo general, con este tipo de transmatch, uno cuenta con algo que es muy flexible y que se adecúa además a el uso de bajadas de línea abierta o con cables de TV. ¿Por qué hago énfasis con respecto a eso en este y no en los anteriores? Bueno, si nosotros miramos de nuevo a los anteriores, vamos a ver que en todos los casos uno de los polos está referido a tierra o a masa, lo que involucra que está diseñado para alimentar algo que es desbalanceado. El Z-match, si nosotros colocamos uno de los extremos de las bobinas de antena o de salida de antena a masa, es desbalanceado. En el caso de utilizarlo como está, es balanceado, lo que permite la mejor transferencia de energía en una línea abierta o con línea de televisión, ya que el rendimiento de estas líneas tienen que ver con que ambas ramas estén permanentemente en equilibrio de impedancia y en oposición de fase, para evitar la irradiación de la línea. Aquí tenemos un ejemplo del Z-match. El condensador variable de entrada, se puede apreciar la aislación de sujeción,
el condensador de sintonía en tándem, la bobina de muchas vueltas, que es la encargada de sintonizar 80 y 40, y la bobina de pocas vueltas, que es la que sintoniza de 20 a 10. Tenemos además la llave que nos permite cambiar de antena desde el frente. ¿Puede ser? O, digamos, es anecdótico. ¿Ok? Y por fin, un detalle para estar en paz con los vecinos y con los familiares. La colocación en la salida, sobre todo de la parte de 20 y 15, la colocación de cuentas de ferrite que producen una elevada impedancia para el VHF y atenúan en forma muy significativa la irradiación de frecuencias espurias, o por lo menos que están por arriba de la frecuencia de trabajo. Para que esto funcione así, o se cumpla esta condición, es importantísimo que la caja sea de metal y que la tapa tenga una buena conexión mecánica entre la tapa propiamente dicha y el cuerpo. Los anteriores Transmatch, evidentemente por su diseño, tienen la frecuencia de trabajo en la zona de HF, o sea, entre 3 y 30 megaciclos. Pero también en VHF, o sea, en muy alta frecuencia, se pueden usar Transmatch. Este Transmatch que tengo en la mano está diseñado para 144 megaciclos, o sea, la banda de 2 metros. Como ustedes pueden apreciar, los elementos son muy simples, muy pequeños, y contando con la poca potencia que en esas bandas se usa, se pueden usar elementos prácticamente de recepción sin ningún tipo de problemas. En este caso, por ejemplo, es el uso hacia el equipo de coaxil y la alimentación de la antena a través de una línea de nuestra conocida cablecito de TV de color negro y 300 ohm. Vamos a entrar en el detalle de cómo técnicamente es esto. Este Transmatch corresponde a este diseño. Aquel es el conector, este capacitor es esta bobina es esta, como ustedes pueden apreciar, hay unas pocas vueltas que corresponden a esto y hay mayores vueltas que corresponden a esto. Y por fin, el capacitor de sintonía es este que está aquí. Esto, cambiando el capacitor de ubicación, nos permite alimentar alta o baja impedancia sin ningún tipo de problemas, sumando además una atenuación de espurias, tanto en recepción como en transmisión, cosa que para cumplirse deberá contar con un blindaje adecuado.